Somos la Resistencia Podcast. Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Sintoniza los Twitter Spaces de Somos la Resistencia Podcast con invitados de lujo. No te lo pierdas, se ponen buenos. Todos los episodios también disponibles en diferido por Spotify y YouTube. Sean todos bienvenidos. Hola, doctor Bell, ¿cómo está? Buenas noches. Ya tenemos al doctor Bell. Ahora sí. Ahora sí, qué alegría. Hola, buenas noches. Somos La Resistencia. Soy su anfitriona de Estelí. Estoy con Coy esta noche. Se la presento, Dr. Bell. Coy es el co-host de este espacio, una ávida oyente de Café con Voz y una amiga de esa plataforma. Apoya fuertemente a Luis Galeano y a todas las publicaciones y la ayuda que se necesita. Se la presento. Mucho gusto, mucho gusto. Hola, buenas noches, doctor Belt. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar siempre informándonos y enseñándonos tantas cosas que los nicaragüenses debemos de aprender. Y me da mucho gusto que cada viernes, lo trato de escuchar todos los viernes que puedo a través de Luis Galeano, pero también lo escucho a veces cuando no está en viernes. He aprendido mucho de usted. Creo que los nicaragüenses tenemos la dicha de tenerlo enseñándonos, porque los nicaragüenses necesitamos aprender tanto de política internacional, de política nacional, los que vivimos en Estados Unidos, y especialmente de cómo funciona la situación diplomática. Y usted nos está enseñando muchísimo. Muchísimas gracias, doctor Bell. A usted, muchas gracias a usted. Bueno, el doctor Bell es muy reconocido por su trabajo con Luis Galeano, pero lo que quizás algunos no saben es que el doctor Guillermo Bell es un amigo de Somos la Resistencia y la de Estelí. Es el doctor Bell, abogado, diplomático por excelencia, historiador, profesor, autor, poeta e incorporado a la Academia Norteamericana de la Lengua Española el 7 de mayo del 2022. Guillermo Bell es hijo de un diplomático, esposo casado con una nicaragüense. El doctor Bell nació en Cuba. Al salir un par de años después de la subida de los Castro, jamás regresó. Ese detalle me impactó mucho, doctor. No regresó a Cuba. Sus padres, Elisa, su papá, Guillermo, como el namesake del doctor Bell, su abuelo, doctor José Agustín Martínez Viedamonte, su abuela Elisa Silverio Martínez, me imagino que estos son sus abuelos paternos, y nació en una localidad o una hacienda llamada La Coronela. Su carrera fue hecha en la OEA, y se retiró como inspector general de la OEA. En el momento de su retiro, era inspector general de la OEA. El doctor ha confesado que le interesa Nicaragua por la paralelidad de sus circunstancias con Cuba, pero creo que hoy en día va más allá de las similitudes. La amistad, respeto y colaboración entre el doctor y Luis Galeano ha catapultado al centro y corazón de todos nosotros. Doctor Bell, se le quiere, se le admira, no solo por su compromiso con Nicaragua, inteligencia y comentarios vanguardistas, adelantados, puntuales, sino por su personalidad, su transparencia, jamás fuera de tono, y es un favorito de todos y especialmente todas. Generoso en sus conocimientos y persona, y siempre amable con esta persona de Estelí. Siempre contesta, siempre comparte, y como dice Julie, nos enseña estas cátedras de
las enseñanzas, de todo lo que él puede compartir con nosotros. Esta noche Somos la Resistencia y humildemente desde Lee recibe al doctor Guillermo Bell. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Usted ha hecho un resumen, pero muy generoso de mi trayectoria. Pero sí ha mencionado, por supuesto, lo que ha dicho es así, es simplemente generoso en cuanto a los adjetivos que usted tan amablemente me dedica. Yo les quiero compartir algo de un poco más personal esta tarde y quiero que sepan, cosa que creo que no he tenido ocasión de comentarlo en público anteriormente. Quiero que sepan que la primera vez que yo trabajé en Nicaragua fue hace muchos años, en una situación muy difícil para los nicaragüenses, como fue el terremoto de 1972. Yo estaba trabajando en la OEA y la OEA en aquellos años no tiene más que yo sepa, pero en aquellos años sí tenía un fondo de asistencia para situaciones de emergencia, conocido generalmente en la OEA por su acrónimo, por sus siglas, FONDEM. Ese fondo yo no manejaba, ese fondo lo manejaba un funcionario de muy alto nivel, el subsecretario para Asuntos Económicos y Sociales. Cuando llega la primera noticia de un terrible terremoto en Nicaragua, y se sabe solamente que ha habido un terremoto, no se conoce en detalle, ese funcionario que tenía a su cargo el dinero del FONDEM y el manejo del FONDEM me llamó por teléfono y me dijo que me entregaba el manejo del FONDEM con respecto a Nicaragua, porque él no tenía la menor idea cómo se iba a poder ayudar a Nicaragua, puesto que no había comunicación alguna con el país, porque todas las comunicaciones se habían interrumpido con motivo del terremoto y del desastre, la destrucción que causó. Entonces nosotros, abreviando el cuento, en mi oficina tenía yo como segundo un radioaficionado y me dijo si podemos montar una torre en el edificio, un edificio donde en aquel entonces la OEA alquilaba espacio, varios pisos, pero no era de nuestra propiedad el edificio. Luego, con los años, pasó a ser de la OEA, pero en aquel momento éramos inquilinos muy importantes porque ocupábamos muchos pisos, pero no éramos los dueños. Y eso de colocar una torre, como tuvimos que hacerlo en la azotea del edificio, pues el administrador lo veía como algo totalmente fuera de lugar. Pero le explicamos la situación, apelamos a su sentimiento humanitario, nos dio un permiso verbal, montamos la torre, la montamos con ayuda de un amigo que tenía yo retirado de la Marina de Guerra de Estados Unidos, que me facilitó los técnicos de la Marina de Guerra de Estados Unidos gratuitamente. Me montaron la torre y ese mismo día que nos hicieron el encargo de ver qué se podía hacer por Nicaragua, estábamos comunicándonos por radio aficionado con el equipo de mi funcionario, la torre que habíamos puesto en el edificio y un nicaragüense valiente que transmitía desde su automóvil y nos dijo: mientras me alcance el combustible, estaré en el aire sin interrupción. Cuando se agote el combustible del automóvil, salgo automáticamente del aire, porque la manera que él tenía de mantener la carga en el equipo de radio era con el motor del coche, del auto. Y en el momento que se agotara el combustible, se paraba el motor y se caía la transmisión. Alcanzamos, en el tiempo que tuvimos con él, a identificar los lugares donde él podía apreciar que eran los mayores daños, y a partir de ahí comenzó mi relación con Nicaragua. Por supuesto que, pasada esta primera etapa dramática, me tocó ir a Nicaragua
para ver la ayuda que habíamos enviado. Básicamente consistió en tiendas de campaña para atender de urgencia las personas que habían quedado sin techo y luego, un tiempo corto después, material de construcción para fabricar unas primeras casas. Cosa que me tocó, como digo, ir a inspeccionar, a ver cómo iba marchando el trabajo. Ese fue mi primer contacto con el país en función de trabajo. De él guardo un recuerdo terrible de la destrucción, como yo no había visto nunca una ciudad totalmente destruida como fue el caso de Managua, pero también tengo el recuerdo de un pueblo muy acogedor, muy valiente, que seguía adelante a pesar del desastre tremendo que acababa de sufrir. Y ese fue mi comienzo con Nicaragua. Ahora, al cabo de muchos años, ya fuera de la OEA, sin tener yo ninguna otra responsabilidad con respecto a la organización, me ha tocado reconectarme con Nicaragua. Usted lo ha dicho muy bien, fundamentalmente mi conexión es tratando de explicar en algunos aspectos, algunos que yo conozco, específicamente los trámites en la OEA, en la primera etapa de incidencia que estuvieron haciendo diferentes grupos nicaragüenses. Algunos de ellos pidieron ayuda, pidieron consejo, yo con mucho gusto se los di a los que me lo pidieron, y de ahí una cosa va llevando a la otra. Un buen día se enteró mi amigo Luis Galeano de que yo andaba por este mundo, se comunicó conmigo. Les voy a decir cómo se enteró, porque él mismo me lo ha contado. Un periodista a quien yo admiro mucho también, como admiro a Luis, lo admiro mucho también a don Aníbal Rosales. Don Aníbal Rosales de Radio Darío, que ustedes todos conocen, me oyó hablar en no sé ya qué ocasión, le habló a Luis y le dijo que quizás le convendría entrevistarme alguna vez. Lo hizo Luis Galeano y a partir de ahí, pues, de una cosa en otra, de algunas comparecencias ocasionales que aparentemente le gustaron al público, le gustaron a la audiencia. La audiencia de Luis Galeano ha ido creciendo muchísimo. Una audiencia muy generosa. Faltaba más. La audiencia de nicaragüenses siempre va a ser generosa con nosotros los extranjeros que tratamos de ayudar. Y una cosa llevaba a la otra y aquí estoy. Hoy por hoy le dedico mucho tiempo a Nicaragua porque ya no es solo con Luis Galeano, sino con otros medios. Afortunadamente, los medios libres, el periodismo libre nicaragüense en el exilio, se llevan muy bien unos con otros en términos generales. Entonces nadie se molesta. Yo básicamente estoy muy identificado con Café con Voz y en particular con Enfoques, que es el programa de todos los viernes, pero nunca se le ha ocurrido a Luis Galeano oponer ningún tipo de resistencia, todo lo contrario, a que yo aparezca cuando me invitan en otros medios. Cuando me invitan, como hoy, yo a Luis le avisé que iba a estar con ustedes hoy, naturalmente, solo para que sepan, no para que me dé permiso, como dice en broma. Por cortesía, claro que sí, qué divertido. Para que se entere que somos la resistencia, también me invita, que no se crea que él tiene la exclusiva tampoco. Yo creo que los nicaragüenses tenemos la exclusiva total de su persona. Dr. Bell, quiero contestarle con una historia muy particular, tan particular como la suya y su primer contacto con la tierra de Nicaragua. Le habla la QRP de JN1COH, que era radioaficionado en la época del terremoto de 1972. Mi padre, esa noche, después de rescatarnos de la casa donde estábamos
era el día antes de Navidad. Entonces estábamos reunidos, estábamos todos listos para la celebración y yo lista para mi día siguiente irme a Estelí. Mi padre llegó, nos sacó y nos llevaron a un garaje que era pues un lugar sin techo, no como los garajes del día de hoy. Y mi padre se fue en la camioneta, logró rescatar la camioneta que sí tenía parqueada en un garaje y desde su vehículo empezó a transmitir la situación. Esto lo sé después, ¿verdad? Eso no lo sé en ese momento. Si usted tiene ese nombre de ese radioaficionado, bien puede ser mi padre. Porque mi padre se mantuvo, nadie lo vio. Mi padre y mi hermano mayor se mantuvieron en trabajo completo por muchas semanas trabajando para una ciudad devastada y bajo el incendio que hubo esa noche. ¿Usted recuerda el nombre de ese? Lamentablemente no, pero lo más probable es que haya sido su señor padre, porque no era mucha la gente. Como le digo, a nosotros nos llamaban cuando se supo que específicamente mi oficina tenía. Le diría una cosa más, la razón por la que me encomendaron a mí ese trabajo, yo no manejaba el fondo en sí, pero me lo entregaron a los efectos de Nicaragua. La razón es que yo en esa época dirigía las oficinas de la OEA en todos los países. La OEA tenía entonces y tiene hoy una oficina en cada uno de sus Estados miembros. Y como yo tenía el control de esas oficinas, la supervisión de esas oficinas, se pensó que era la persona más indicada para canalizar la ayuda, puesto que al menos yo tenía una persona allí en Managua que afortunadamente sobrevivió, ¿no? Y no tuvo problemas en ayudarnos en los trámites que teníamos que hacer. Pero yo diría que lo más probable es que fue su padre con quien nos comunicamos, porque sencillamente nadie sabía lo que estaba pasando. Nos llamaban a nosotros del Departamento de Estado desesperados, que cómo era que yo estaba enterado y ellos no. Le dije, bueno, porque yo estoy hablando constantemente y estaré hablando mientras este señor le alcance el combustible. Cuando no tenga más combustible se acabó la comunicación, pero mientras tanto él tenía todos los datos. Nosotros éramos el centro de información de todo el mundo. Llamaban del Banco Interamericano, de dónde nos llamaban para preguntarnos qué sabíamos nosotros, que cómo teníamos la información. Así que fue un nicaragüense y probablemente fue su padre que se comunicó con nosotros. Qué historia más increíble. Mi padre tenía una camioneta y ahí tenía él un ham radio. Y en la casa que estábamos en la casa de mi abuela no estaba la torre como la que usted habla, es una torre de unos 15 pies, es una torre delgada, alta. No es una gran infraestructura, estaba en la casa de mi madre. Entonces, cuando él ya pues logró, él siguió y continuó transmitiendo las necesidades pues del pueblo de Nicaragua. Qué historia más increíble, cómo da vuelta la vida. Bueno, si alguien quiere hasta el momento saludar o preguntarle algo al doctor Bell, yo la primera pregunta que tenía para él es que increíble cómo estamos en tanta deuda con usted. Yo siempre he dicho, se lo he dicho a Cielo, se lo he dicho a otras amistades, que la gente que ayuda desde siempre, la gente que son comprometidas con la sociedad y con la comunidad, enseñan a leer. Por ejemplo, van a comunidades a enseñar a leer. Yo creo que todos lo hicimos en nuestros colegios católicos y enseñar a leer, ayudar, después trabajar en brigadas de ayuda. Y eso es lo que ustedes estamos en deuda, en increíble deuda con ustedes desde hace muchos, muchos años. Quisiera preguntarle, doctor, esta tarde, ya llegando a un poco más tarde, muy contenta de que esté con usted. Es que ¿qué nuevas publicaciones o proyectos tiene este momento? Yo sé que usted está trabajando con
con Luis Galeano en Café con Vos y todos lo escuchamos, estamos muy atentos con usted, pero ¿tiene alguna otra publicación? Recuerdo que usted compartió algo conmigo, no las pude encontrar, doctor, quizás las vuelve a compartir para yo compartirlo ahora más noche. Y cuénteme. Rápidamente, y le puedo enviar por correo electrónico, que como me sería más fácil hacerlo, algunas cosas como una muestra para que usted tenga una idea de lo que estoy haciendo. Mire, usted mencionó ya una academia de la cual soy miembro. Soy miembro hace varios años, pero solamente hace un par de años me eligieron miembro pleno, o sea, numerario, ¿no? Esta academia tiene 50 miembros numerarios, yo soy uno de los 50. ¿Por qué 50? Pues lo hicieron como es la academia en Estados Unidos, academia norteamericana de la lengua española, pero que tiene su sede en Estados Unidos, pues por elegir un número tope de miembros plenos, o sea, miembros de numerario, decidieron 50 por los 50 estados de la Unión que conforman este país, ¿no? Entonces, esa ha sido mi actividad en el campo simplemente pues de la escritura. Básicamente tengo un libro publicado por ellos, que es un libro básicamente de historia familiar, pero que a ellos les interesó y me lo publicaron. Tengo varios artículos publicados básicamente reseñas de trabajos que tienen que ver con Cuba, mi país. Yo he hecho varias reseñas de libros de diferente naturaleza que fueron de interés para la Academia Norteamericana y me pidieron que los reseñara, y esas reseñas aparecieron, varias de ellas, una media docena o cosas así, en la revista de la Academia. Yo le puedo mandar alguna. Una de las más recientes, de un libro póstumo de nuestro gran escritor exiliado en los últimos años, Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes, uno de los varios premios Cervantes que tenemos los cubanos, pero en fin, uno de los más recientes es Cabrera Infante. Él tiene un libro que publicó su viuda después de su muerte, varios años después, que se llama Mapa dibujado por un espía, y ese libro le hice yo una reseña, como le he hecho a otros varios de diferentes autores y diferentes temas. Eso con respecto a la Academia Norteamericana. Hoy soy miembro de la Junta Directiva. Eso me da bastante trabajo porque tenemos una directora nueva, la Junta Directiva está sumamente activa. Eso lo manejamos todo por correo electrónico, y las reuniones, que es una de las ventajas, hemos descubierto a raíz de la pandemia, del desastre que fue la pandemia, pero algo positivo produjo, y una de las cosas positivas es que la gente se dio cuenta que nos podemos reunir sin necesidad de hacerlo físicamente. Entonces tenemos reuniones por Zoom generalmente. Yo tengo que asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva porque soy miembro, y además de eso en este momento estoy en una comisión encargada de revisar los estatutos de la Academia porque los queremos actualizar, y pues han recurrido a mí y a dos colegas más. En el caso mío, por mi formación como abogado, pensaron que sería útil para ese trabajo. Yo pertenezco también a otra academia que vamos a decirlo con toda claridad porque estamos entre amigos, o así me siento yo por lo menos. Es mi academia favorita, esta otra, porque es la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Y a esa academia sí he publicado muchas más cosas. Ellos tienen un blog y lógicamente se trata de rescatar la verdadera historia de Cuba para que la aprendan los que no la conocen, y tenemos varias generaciones que no conocen la historia de mi país porque se han criado bajo la dictadura, que les ha contado otra historia que no es la verdadera.
y para refrescarla en el caso de personas de mi generación y de otras cercanas a la mía, que sí la conocen, pero que la pueden haber olvidado. Ahí son artículos cortos como corresponde en un blog. Me ha ido muy bien porque varias veces, yo pienso más que por benevolencia del público que nos lee que por otra cosa, pero el hecho que varias veces varios artículos míos, varios blogs cortos han resultado entre los más leídos en ese blog en particular en un año determinado. Yo le puedo enviar algunos, como digo, son textos cortos, entonces son fáciles de leer hoy en día que todos tenemos acceso a tanta cosa y tenemos tan poco tiempo. La gente lee cada vez menos y menos y hay que escribir más corto y más corto para que lo lean a uno, ¿no? De manera que eso hago también. En estos momentos estoy un poquito retrasado en mis artículos para el blog, pero le puedo enviar algunos de los últimos del año pasado que sí estuve muy activo y son básicamente, los del año pasado son básicamente un rescate de una obra de uno de nuestros generales de la Guerra de Independencia, la última, la que logró la independencia, y este general de brigada es además el padre de nuestra gran poetisa Dulce María Loynaz, también premio Cervantes, lo menciono porque es el premio más ilustre en nuestra lengua, en la lengua española. Ella también es premio Cervantes, lo fue antes de que bastantes años, unos cuantos años antes de que se lo concediera a Cabrera Infante. Y su padre, el general Enrique Loynaz del Castillo, escribió unas memorias de la guerra que ella, la poetisa, editó, compiló y publicó años después de la muerte del general su padre. Y ese libro es absolutamente imposible de conseguir. Un amigo de la otra academia, de la Academia de la Lengua, me consiguió un ejemplar en muy mal estado, pero perfectamente legible. Y yo lo que hice fue resúmenes de ese libro y esos salieron en unos 34, 35 artículos a lo largo del año pasado. Es una especie, lo hice como una especie de telenovela, por lo que dije hace un momento, como la gente no lee textos largos, yo decidí hacer unos blogs relativamente cortos con las diferentes etapas de la vida de este hombre extraordinariamente interesante. Su vida en el exilio fue no solo interesante, sino ejemplar para todos los que estamos en el exilio hoy. Y yo diría que para todos los exiliados, para ustedes los nicaragüenses, para nosotros los cubanos, para los venezolanos, para los bolivianos, para todos las personas que se encuentren fuera de su país por razones políticas, por razones de persecución, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Cuba. El comportamiento de Enrique Loynaz del Castillo como hombre joven, como niño inclusive, como adolescente en el exilio es ejemplar. Y esa es una de las cosas que me complació mucho rescatar su obra, que está agotada, que es imposible de conseguir, no se puede comprar en ninguna parte. Aquí hay un ejemplar en la Biblioteca del Congreso. Y si usted lo quiere consultar, tiene que ir a la Biblioteca del Congreso, ponerse unos guantes especiales y verlo allí, leerlo allí, bajo la supervisión constante de alguna persona. No puede salir de la Biblioteca del Congreso el ejemplar que ellos tienen. Y así es la cuestión. Entonces, eso por darle una idea de lo que estoy tratando de hacer. Todo esto es trabajo pro bono, ¿no? Es trabajo no remunerado. Lo mismo que lo que hacemos en el caso de Nicaragua. Y básicamente en el caso de Nicaragua vale la pena que lo mencione. Yo no estoy haciendo nada más que lo que han hecho otros compatriotas míos. Yo quiero que ustedes sepan, algunos de ustedes quizás lo saben, quizás otros no lo sepan. Cuando Nicaragua tuvo la terrible guerra que tuvo, con una pérdida de vida espantosa, que hasta el día de hoy está sufriendo las consecuencias del país, compatriotas míos, cubanos exiliados, médicos,
iban todos los fines de semana, era un grupo relativamente pequeño de médicos exitosos que estaban ejerciendo su profesión como médicos en el exilio, porque habían pasado todos los exámenes necesarios, que son muy rigurosos, para permitirles ejercer la medicina en este país, después de haberlo hecho en Cuba. Pero el título en Cuba no, de médico, como el de abogado mío, no tiene ningún valor en Estados Unidos. Usted tiene que estudiar de nuevo, hacer una reválida completa. Estos médicos iban los fines de semana a operar en el terreno de operaciones de la guerra. Eran básicamente especialistas ortopédicos, pero también cirujanos, obviamente, que iban a curar a los heridos de guerra. Y eso lo hacían voluntariamente. A mí eso nunca se me ha olvidado. Entonces, lo que yo estoy haciendo hoy, tratando de dar algunos consejos, de dar alguna guía, de hacer algunas sugerencias, con Luis Galeano fundamentalmente y con otros medios del periodismo nicaragüense libre, no es otra cosa que lo que está a mi alcance hacer, así como lo que estuvo al alcance de mis compatriotas médicos, hicieron lo que es realmente una labor heroica, ¿no? Porque ir a donde, aunque fuera la retaguardia, pero ir a la retaguardia en una situación de combate tiene sus riesgos. Y esta gente hicieron eso simplemente por un sentido de solidaridad humana que tenemos los exiliados cubanos con ustedes, los exiliados nicaragüenses. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos este exilio antes que ustedes. Esta película que ustedes están sufriendo, que ustedes están viendo ahora, película muy triste y muy dolorosa, nosotros la vimos ya. Y entonces lo que podemos hacer es compartir nuestras experiencias con ustedes. Uno, para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros, y cometimos unos cuantos y grandes en el exilio, que no cometan los mismos errores. Y dos, para que utilicen los medios que en algunos casos a nosotros nos dieron buen resultado, aunque desde luego no el resultado que buscábamos, porque ahí sigue la dictadura. Yo espero que Nicaragua tenga mejor suerte que Cuba y que Nicaragua pronto sea libre. Y tengo la impresión de que va a ser así. Gracias, doctor. ¿Está Coy? Oh, Julie está pidiendo la mano y después mi cielito. Okay. Gracias. Aquí viene Julie. su club de fan, doctor Bell. Buenas noches, doctor Bell. Buenas noches. Es un honor tenerlo aquí, porque usted es una inminencia en Derecho Internacional. Usted nos da cátedra. Esa es la verdad. De usted aprendemos siempre. Cada vez los viernes aprendemos algo de usted. Entonces, miren, tratando de aprender, esta es mi solicitud. A muchos de los que estamos en este momento aquí en esta sala, estamos de cabeza apoyando a Luis Galeano en el envío de las cartas a nivel internacional. Usted sabe, más o menos ha escuchado, ¿verdad?, de eso. Sí. Y estaba viendo yo, doctor, en la lista, le mandamos primero al FMI, al Fondo Monetario Internacional, le mandamos al World Bank, creo que es el Banco Mundial, Sí. y al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Uh-huh. Creo que también Luis tiene planeado, asesorado por usted, que se va a enviar al G7. Uh-huh. Y me imagino que también, creo que él lo mencionó, al BESIA, ¿verdad? Pero entonces yo ahora le pregunto, ¿a qué otras instituciones usted nos podría aconsejar a los nicaragüenses que sigamos escribiendo? Porque ya que hemos cogido el hilo de esto, ya como que cada vez estamos más, el tecnicismo lo estamos afinando, pues ya como que estamos montados en la carreta y aquí quería aprovechar si usted nos puede asesorar. Con mucho gusto, y me complace muchísimo oír lo que usted acaba de decir. Sí, yo estoy enterado por Luis Galeano de la campaña que él está haciendo y me alegro mucho porque Luis tiene
como todos sabemos, una audiencia muy, muy grande y por lo tanto llega a muchísima gente y motiva a muchísima gente. Una de las cosas que se puede hacer, y es similar a lo que se va a hacer o se está haciendo con los del G7, sería lo siguiente. Ustedes saben que en días muy recientes, en el Congreso de los Estados Unidos, se ha reactivado, por decirlo de alguna forma, la NICA Act, la ley NICA. La ley NICA tenía una fecha de vencimiento, eso es usual en las leyes, eso no tiene nada de raro. Esa fecha de vencimiento llegó y lamentablemente algo pasó, probablemente la guerra de Ucrania, otras cuestiones de gran importancia para Estados Unidos y para otros países del mundo, y de alguna forma se dejó que la ley cesara sencillamente por disposición de la propia ley. Sin embargo, al darse cuenta de eso y gracias en buena medida a gestiones que han hecho algunos nicaragüenses, se obtuvo que de una manera completamente bipartidista se presentara un proyecto de ley, creo que todavía no se ha aprobado, reactivando la ley NICA. Bueno, los dos senadores que encabezaron ese esfuerzo, uno republicano y el otro demócrata. Por eso es un esfuerzo bipartidista. Los dos son senadores prominentes. Entonces, ustedes pueden obtener los nombres con el propio Luis y sería un bonito gesto que le escribiera el mayor número de nicaragüenses que se pueda reunir, agradeciéndoles por haberse preocupado de que no quede sin efecto la ley NICA, que quedó sin efecto por unas pocas semanas y que ahora está en vías de reactivarse tan pronto lo apruebe el Congreso en pleno. Pero como ustedes comprenderán, una cosa que viene con el respaldo de los dos partidos quiere decir que lo más probable es que se apruebe como se aprobó originalmente la ley NICA. La ley NICA se aprobó con un apoyo total de ambos partidos, cosa que no había ocurrido en muchísimo tiempo en los Estados Unidos. Entonces, como mínimo, darle las gracias. ¿Saben por qué? Porque los dos son políticos, son dos senadores, y esos senadores, si reciben 50 correos electrónicos, se alegran. Si reciben 500 correos electrónicos, se alegran muchísimo. Si reciben 5,000 correos electrónicos, empiezan a pensar, algo estamos haciendo muy bien cuando tanta gente nos está felicitando, nos está agradeciendo. Son políticos, tienen conciencia de que hay muchos nicaragüenses en Estados Unidos que tienen ya la residencia, que tienen ya derecho al voto si se han hecho ciudadanos americanos. Están conscientes de eso. Los políticos dependen del voto para poder continuar haciendo lo que quieren hacer, que es ejercer un cargo político por la vía electoral. Los políticos que dependen de cargos electorales dependen de sus electores. Entonces, a esta gente hay que estimularlos para que sigan ayudando. Todo no va a ser pedir. Sí, muchas veces tenemos que pedir, pero también podemos agradecer. La idea con el G7 en este momento es agradecer fundamentalmente. Claro que con el agradecimiento no me sorprendería que viniera algún pedido elegantemente hecho, pero más agradecimiento que otra cosa. Algo parecido se puede hacer, y si ustedes quieren aprovechar el entusiasmo que usted me dice, y que me alegra mucho oírlo, que se está produciendo entre los nicaragüenses a raíz de las campañas que está haciendo Luis Galeano, pues vayan pensando en el Congreso de Estados Unidos, porque es una pieza clave. Si alguna vez vamos a conseguir alguna acción contundente y no simplemente cosmética
Acciones cosméticas de parte del gobierno de los Estados Unidos hemos tenido muchas ya. Ustedes los nicaragüenses ahora, nosotros los cubanos por muchos años. Créame que conozco bien ese panorama. Entonces basta de saludos a la bandera por parte de Estados Unidos. Basta de clamor por el respeto a los derechos humanos. Basta, como dice siempre Luis Galeano, del verbo instar, que le molesta mucho a mi amigo Luis con toda razón. Aquí ha llegado el momento no de instar, sino de actuar. Y si algún día queremos que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera contundente con respecto a la dictadura en Nicaragua, el asunto empieza por el Congreso. Una vez que el Congreso tome conciencia de que no podemos seguir aprobando leyes para que luego el Ejecutivo no las aplique, que es lo que está ocurriendo ahora con respecto a Nicaragua, sin lugar a duda, existe la herramienta jurídica para actuar de manera contundente contra la dictadura en Nicaragua. Esa se llama la ley Renacer. Esa se llamó todo el tiempo que estuvo vigente y ahora que va a ser reactivada la ley NICA. Ambas contienen disposiciones que de aplicarse le causarían una enorme presión a la dictadura. ¿Y qué ocurre? Legalmente esas medidas están autorizadas por ley del país, por ley de la República. Es una ley. Las leyes se hacen para cumplirlas, no simplemente para tenerlas allí y utilizarlas como propaganda, se hacen para cumplirlas. ¿A quién le toca hacer cumplir la ley en el sistema de los Estados Unidos? Al Poder Ejecutivo. Y no es solo el presidente, es el presidente, por supuesto, dirigiendo el Poder Ejecutivo, pero es el Departamento de Estado, es el Departamento del Tesoro, concretamente, el Departamento de Comercio específicamente. Pero si no viene la orden de arriba, ninguno de esos departamentos se mueve. Ahí está la ley, ahí están las medidas y sencillamente no se aplican. Entonces, comenzando con un agradecimiento a los dos senadores que encabezaron, porque no son los únicos, pero los que encabezaron por lo menos el esfuerzo para reactivar la ley NICA, y luego continuar esa presión constante con ellos. Necesitamos que se apliquen las cláusulas y las medidas más fuertes que contienen las dos leyes, para que la dictadura en Nicaragua entienda que esto va en serio, que esto no se queda en declaraciones, ni en llamamientos, ni en instancias. Entonces hay que movilizar a los nicaragüenses en la forma que sea, y me gusta mucho la forma que lo está haciendo Luis Galeano, porque no se está dependiendo del grupo tal, de la plataforma A, B, C, porque de plataformas y de grupos está lleno el exilio y no nos hace falta más. Nos hace falta alguien que realmente apele directamente a los nicaragüenses, a las mujeres nicaragüenses, a los hombres nicaragüenses, a los adolescentes nicaragüenses, y los llame como nicaragüenses, no como partido tal, no como plataforma tal, no como espacio tal, no señor. Pues llama un nicaragüense que se llama Luis Galeano, que tiene su audiencia para eso, y les dice, a ver, a poner la firma ahí. Y todo lo que ustedes que lo quieran hacer, le van a estar haciendo un bien a Nicaragua, pero concéntrense ahora, cuando terminen con los organismos y terminen con el G7, o paralelamente si lo pueden hacer, en el Congreso de los Estados Unidos, y mi recomendación sería comenzar por la puerta de esos dos senadores. Muchas gracias, doctor. Ya tomamos nota, yo tomé nota y me imagino que el resto del grupo también. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Coy? Sí, doctor Bell, me encanta lo que nos está diciendo. Yo soy una de las personas que tengo años poniendo en Super Chat o simplemente en el chat de Café con Bo el número de teléfono de la Casa Blanca, y llamemos también.
llamemos por teléfono las veces que podamos y digamos, soy ciudadano americano, necesito que la ley Renacer se active y siempre digo a la gente, toma 5 minutos de mi día llamar por teléfono. Siempre trato de poner el número de teléfono de Casa Blanca, ellos recogen el teléfono, generalmente son personas, yo creo que hacen voluntariado, pero yo sé que esa persona no va a ser como en Nicaragua que agarra el mensaje y lo tira al papelera. El mensaje llega a la persona que tiene que llegar. Y para mí ha sido importante. He tenido una campaña en solitario por muchos años de que la gente tenemos que llamar y pedir que se reactive la ley Renacer. Gracias, doctor Bell, por todos sus consejos. Ahora sigue la Cielito, pero bajo la mano. Y si no, Antonio G. Muy buenas noches a todos. Un saludo. No iba. ¿Me escuchan? Antonio, permítame. Es que Cielito había bajado la mano, pero va Cielito ahora. Y después usted. Gracias. Sí, estaba esperando que me dijera, hola a todos. Ay, regresé. Ya estoy por acá. Feliz de saludarlos y saludarlas. Antonio, saludos también. Encantada de estar compartiendo con el doctor Bell. Quiero decirle que aquí está la presidenta de su club de fan. Que usted necesita quien le cargue los libros, quien le sirva tecito, quien le edite, quien le dé copy-paste. Usted ya sabe, aquí nos apartamos entre la universidad y los deberes en un part-time. Yo quiero, permítanme regresar porque quedé conmovida. A mí me súper encantó la introducción de ustedes, de usted, doctor Bell, que, by the way, pues ya es muy reconocida su labor y su liderazgo. En algún momento, la diáspora nicaragüense en Estados Unidos tenía un monitor y alguien que estaba como follow direction y con acciones, con una sinergia y con acciones que fueron muy importantes y muy decisivas en la lucha del exilio nicaragüense contra la dictadura, y es de reconocer su sensibilidad y sus recomendaciones y su liderazgo. Pero con respecto al tema de la lucha de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos. Pero yo quiero regresar al inicio de ustedes, y es que yo no sé, el arquetipo narrativo de ustedes dos, tanto del doctor Bell como tuyo, Destely, no sé, en algún momento me pareció como parte encontrada de algún relato perdido, que en algunas partes se parecía, o si no era similar, si no fue coincidencia o si pasó, pues qué broma. Qué broma de la vida, del relato, de la historia. Y pues yo solo quiero decir que esas son las historias del nicaragüense de a pie. Uno vive esperando, sobre todo a mí, yo me quejo de que mi familia, la historia, el país, el Estado, me negó la historia de los 80. No me la contaron, por ningún lado la escuché, sino aquí. Yo estaba aquí en un viaje y me tocó escuchar los horrores. Y entonces yo vivo mandando a todo el mundo a documentar y a escribir. Entonces, por algún lado ahí, tienen que encontrarse esa historia. Tienen esas historias que está contando el doctor Bell de cubanos. Y cada uno de ustedes, la Lady Ek, la Julie, Antonio, Guarda, el Will, el Lourdes, la Coy, cada uno de ustedes son nicaragüenses súper extraordinarios desde la humildad y desde lo poquito. Aunque sus nombres no aparezcan en grandes vallas o en grandes títulos ni en grandes grupos de diálogo, como estaba diciendo el doctor Bell. Y este encuentro y esta historia
que pues parece coincidente o si no son muy parecidas, son un ejemplo de tantas historias que hay que seguir documentando y que tienen que regalarle a las generaciones futuras. Esa es la esencia del nicaragüense. Esa es la esencia del nicaragüense. Está el otro nicaragüense pues que no ha sanado su herida y que tiene sus comportamientos no tan agradables, pero también está esa esencia del nicaragüense que necesita ser documentada. Y pues eso era lo que... Se me fue el tiempo diciéndole eso. Quería hablar más un poco sobre las sanciones, pero mejor después me dan la palabra y tal vez no podés medir este tipo de resultados intangibles. Tal vez cuando estás viendo los espacios, estás viendo quiénes asistieron, cuántas reproducciones hay y quiénes retuitearon. Pero este tipo de sentimiento producido hoy, por lo menos lo que yo sentí, no tiene precio. No tiene precio y son momentos que nos regalan debates íntimos, internos y sobre todo sinceros y de corazón. Me quedo con eso. Yo quería decir algo sobre las sanciones, pero mejor en otra ronda. Muchas gracias, Celito. De verdad, tenemos que todos, entre todos los exiliados, tendríamos que escribir un libro de todas nuestras vivencias, los por qué estamos lejos de nuestra patria. Por ejemplo, yo tengo 40 años fuera, pero yo siempre cuento, la familia de mi madre tiene más de 100 años exiliada en Nueva York. Y de parte de mi padre no son exiliados, vinieron por otro motivo, pero viven desde 1952 en San Francisco. Y yo nací en Nicaragua, pues por cosas de la vida. Pero que las familias nicaragüenses, ni este es el primer exilio, ni los 80 fueron el primer exilio. Hay gente que está exiliada por hace más de 100 años y esas historias no las conocemos. Entonces, deberíamos de escribir entre todos un libro y sería grandioso. Antonio, usted siga. Gracias. Muy buenas tardes a todos, buenas noches. Un saludo al doctor Bell. Bien interesante, él tiene mucha sabia y experiencia. Fíjense que dirigiéndome al doctor Bell, yo cuando vine acá hace casi 6 años, ¿verdad? De los primeros que salió, recuerdo que me encontré a un señor cubano. Yo estaba, el primer año que hice mis impuestos y estuve platicando con él el tema de Nicaragua. Y me estuvo contando mucho acerca de Nicaragua y de Cuba. Entonces, y me dice, yo le estaba platicando de todo lo que había acontecido, todos los muertos, y me dice, ni que hagan lo que hagan, dice, pueden morirlos, quién sabe cuántas más personas, dice. Mientras este gobierno, dice, de Estados Unidos, no tenga la voluntad de remover a Ortega, dice, ustedes no van a salir de eso, dice, mientras no tengan la voluntad. Y lo estamos viendo con nosotros, dice, con Cuba. ¿Cuánta gente, dice? Ya tenía como 60 años, 61 años tal vez. ¿Cuánta gente, dice, no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho acá, dice, en Estados Unidos, dice? Y con congresistas, con esto, con el otro, y con una incidencia, dice, en Estados Unidos, dice, de cubanos, dice, porque aquí en el sur de la Florida, dice, aquí hay muchos cubanos, dice, mucho, vemos muchos cubanos, me dice. Así dice que es un tema, dice, bien delicado, dice, y que ahí, dice, se mueven otros intereses y realmente no, dice, no, pues lamentablemente, pues no te quiero decepcionar, me dice, pero no es cierto, dice, que lo van a remover por marchas, por manifestaciones, por esto. Ya lo vieron, dice, porque yo me estoy informado, dice, de lo que estaba pasando. Y no van a hacer nada, dice, no van a hacer nada. Me lo dijo tajantemente. Antes de eso, cuando salí al poco tiempo, me encontré con un vaquero de allá en Nicaragua. Me dice, trata de hacer tu vida,
tratar de buscar cómo hacer algo acá, porque en Nicaragua eso no va a cambiar, porque ahí los intereses que hay son demasiado grandes para que puedan remover a ese gobierno. Todo Centroamérica está contaminado y ahí hay unos intereses más grandes que lo que ustedes se pueden imaginar. Me lo está diciendo un banquero. Me dice un allegado a un comisionado, que casi como que me lo haya dicho eso, un comisionado mayor. No, me dice, aquí dice, esto va para largo, me dice, y esto dice, no es como ustedes se imaginan. Yo recuerdo que esa persona me mandó a decir que me saliera, andate con tus hijos, porque esto no es como ustedes se imaginan, dice. Y esto va para largo, dice, esto no es como ustedes creen. Entonces, después yo atando cabos y viendo cómo, porque yo participo en Space de cubanos también, y veo pues cómo han sido el tema de los cubanos y que realmente ahí hay unos intereses subterráneos muy poderosos, ¿no? Muy poderosos y están ligados a Nicaragua y a Venezuela y todo eso, ¿no? Entonces, a veces me quiero hacer las ilusiones de que podría cambiar todo esto, pero a veces veo la realidad y digo yo, sí, esta gente que me dijo todo esto, yo le veo que sí, tienen razón, ¿verdad? No por eso les quiera decir de que uno se desanima, pero la realidad de lo que nosotros queremos es una cosa y la realidad es otra. Mientras Estados Unidos no tenga la voluntad de remover a estos gobiernos, a estos sistemas, estamos out, creo yo, doctor Bell. Gracias por escucharme. Un saludo para todos. Gracias, Antonio. Doctor Bell, ¿podríamos una pregunta más y después contesta? ¿Cómo no? Oh, gracias. Will, entonces. Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Sí. Te escuchamos. Ok, lo que pasa es que pregunto porque yo estoy en los montes de la Florida y entonces aquí la señal me da bastante mala. Bueno, bueno, yo no acabo de entrar al Space, no sé más o menos por dónde va la cosa, pero cielo, te aprecio, ¿viste? Me encanta esa parte diplomática que tenés, ya, en serio que sí, ¿no? Y te aprecio, ya lo sabes. Y comparto muchísimo de lo que vos dijiste porque la verdad que es un sentimiento mutuo y de lo cual tenemos muchísimo. Ya, en mi mente están demasiadas historias de que mi familia nos contó cosas que se vivieron en los 80, ¿no? Cuestiones de las cuales a veces uno no se las creía. Un tío mío por parte de mi mamá estuvo en las fuerzas especiales de la Contra, no, él miró tantas cosas y que por ese mismo rollo también se metió en la droga y él a veces cuando andaba drogado y bebido, él comenzaba a contar ciertas babosadas, a veces daban miedo, parecían películas de terror, pero eran ciertos. Empezando por algo de lo cual de lo que él nos contó y que eso algo no se me olvida, y que dicen que ellos mismos tuvieron que matar a un compañero porque tenían ese hijo de la madre a personas que mataban, se les bebía la sangre, le decían el vampiro y cosas que a veces no se creían. Y después en un libro que yo leí basado en la Segunda Guerra Mundial había una historia algo similar y yo dije, hombre, se parece a lo que contaba mi tío Raúl, ¿no? Son historias atroces de las cuales mucha gente ahí tiene guardadas, ¿no? Historias de las cuales la mayoría de nicaragüenses hemos escuchado y no es porque directamente nosotros los vivimos, sino que nos las vienen pasando de generación en generación. Yo nací en el 86. Yo apenas recuerdo el triunfo de la Violeta porque yo tenía 4 años, pero más o menos me recuerdo cuando esa señora llegó al pueblo. Y muchos me dicen, ¿cómo vas a recordar eso si estás pequeñito? Pero lo recuerdo. Y en serio que lo recuerdo. Y son cosas de que muchos nos han ido transmitiendo
¿Por qué yo no llegué a tener un pensamiento socialista o comunista? Y eso que mi papá, cuando estaba el degenere de que por Somoza y que todo el mundo quería ser comunista y todo eso, hasta perteneció no, yo creo que ¿cómo era que se llamaba? Al Partido Comunista de Nicaragua. Y un montón de personas se quisieron meter a eso porque era una ilusión que les estaban vendiendo y de lo cual a muchos les querían seguir transmitiendo. Al menos gracias a Dios muchos abrieron los ojos y se dieron cuenta de lo que era, ¿ves? Y la verdad que a muchos nos han transmitido y a través de la misma educación se te abren los ojos y también volviéndote autodidacta. A mí me gustaba la historia cuando yo estaba en secundaria y comencé a indagar en ciertos libros que te sale pero muy leve sobre la historia de Nicaragua, de lo que ha sido desde 100 años atrás, ¿no? Yo buscaba información sobre lo de la guerra, que era reciente, a finales de los 90, y no te salía casi nada, solamente por historia. Desgraciadamente no está muy bien relatado eso. Ese es el detalle que está. Que haya un libro que alguien directamente documentó esto, solo hay información que tal vez de la prensa, que algo que medio se manejó, pero no está como debería de ser. Ese es el problema, ¿no? La historia de Nicaragua está súper mal contada, la verdad. Es lo que pienso yo, no sé lo que otros pensarán, pero es lo que yo pienso, por mi propia experiencia de toda la información que yo he buscado. Entonces, desgraciadamente, el punto que estamos aquí, de 2018 para acá, muchos nos tocó exiliarnos por obvias razones, pero de los cuales nos desanima ver tantas estúpidas acciones que están teniendo los disque entre comillas líderes que en su momento quisieron realzarse. Vamos a seguir en el mismo plan porque no hay ni habrá un consenso en común de las cuales podemos llegar a sacar a Ortega. No lo van a sacar por las buenas, desgraciadamente. Nos tocará a muchos seguir en el exilio, desgraciadamente algo que no queremos. Will, te perdimos. Will. Doctor Bell, ¿quiere usted hablar, contestar? Oh, Will, te perdimos. Mientras Will puede volver. Gracias. Gracias, doctor Bell. Si quiere hacer algún comentario de Cielo, de Julie ya nos contestó, y de Will pues estaban hablando y Antonio también estuvimos hablando de del registro de las experiencias como exilio o diáspora o como nos querramos llamar. Bueno, yo diría lo más importante sería aquí contestar o tratar de contestar al planteamiento de Antonio que él ha explicado muy claramente, lo pone en boca de un compatriota mío que con una larga experiencia de exilio le dijo que los intereses que están de por medio, tanto en el caso de Cuba como en el de Nicaragua, son tan grandes y tan poderosos que prácticamente no hay ninguna esperanza. No digo que no sea cierto, claro que hay intereses en juego, claro que mientras... primero vamos a partir de una realidad. Los países de América Latina, los países de América del Sur, de Centroamérica e inclusive en el norte de América, como es el caso de México, y el mismo caso de Canadá, en el norte, todos reconocen la realidad indiscutible de que en nuestra parte del mundo, en nuestro hemisferio, en nuestro continente, está la primera potencia mundial en estos momentos y que es la primera potencia mundial desde hace varios años, que es los Estados Unidos. Entonces, por su inmenso poderío, que este alcance mundial, se entiende
y lo tienen que entender los dirigentes nuestros, sean del sur, del centro, del norte, que si Estados Unidos quiere algo, lo va a conseguir, por las buenas o por las malas. Y si Estados Unidos no quiere algo, va a ser muy difícil lograrlo, no imposible, pero sumamente difícil lograrlo. Estados Unidos, es cierto lo que le decía mi compatriota Antonio, Estados Unidos no ha querido nunca ir al fondo de la cuestión de la dictadura en Cuba, es decir, no ha querido nunca tomar acciones que involucran un riesgo para los Estados Unidos, pero que pondrían fin a la dictadura. Tuvo los medios fáciles para terminar con esa dictadura en su momento y no lo quiso hacer. No voy a entrar en detalle porque estaríamos toda la noche aquí, no tenemos toda la noche. No tenemos toda la noche para estar analizando un problema como este. Pero es cierto, como es cierto hoy, en mi opinión por lo menos, yo no les puedo decir a ustedes que les estoy hablando con la verdad del Evangelio. Yo les estoy dando mi opinión. Mi opinión es que el gobierno actual de los Estados Unidos, y no sé lo que va a hacer el gobierno en el futuro, sea de este partido o del otro partido, da lo mismo. El gobierno de Estados Unidos, señores, no el partido tal o el partido más cual, no, el gobierno, el Estado que se llama Estados Unidos. Este Estado, en este momento, no tiene interés en terminar con la dictadura de Ortega en Nicaragua, como no tuvo interés en terminar con la dictadura de los Castro, que sobrevive, viva Raúl todavía, es dictadura de los Castro, y cuando muera Raúl será dictadura de los herederos de los Castro. No ha tenido la voluntad de hacer nada, bien por los intereses que están en juego, y entre ellos uno de los intereses es la seguridad nacional de Estados Unidos. No son solo intereses económicos a los que se puede haber referido el amigo banquero de Antonio, que sin duda existen y sin duda pesan. Hay intereses económicos con Cuba y con Nicaragua que están en juego. Hay gente en los Estados Unidos, empresas poderosas, que quieren hacer más negocio en Cuba, porque es un mercado que está ahí, necesitado de todo. Hay intereses poderosos en Estados Unidos que tienen fuerza política en Estados Unidos, que no quieren acabar con esa situación, quieren aprovecharse de ella. Sospecho que hay intereses parecidos en el caso de Nicaragua. Pero si adoptamos nosotros la actitud de que porque hay intereses poderosos, y no lo niego, los hay, sí los hay, que no podemos hacer nada, entonces le estamos haciendo el gran favor a las dictaduras respectivas de mi país y del país de ustedes. Porque naturalmente, si los que creemos que debemos salir de esas dictaduras nos damos por vencidos porque los intereses que están en juego son demasiado poderosos, pues las dictaduras estarán ahí eternamente. Pero es que no todas las dictaduras se han quedado eternamente en el mundo. Y en todos los casos siempre hubo intereses en juego. Intereses en juego siempre hay. Ha habido en todos los países. Hay en todos los países. Siempre va a haber alguien que está interesado en que continúe una situación dictatorial porque ese alguien está lucrando. Y ese alguien puede ser un nacional del país donde está funcionando la dictadura, o puede ser un extranjero. Puede ser un cubano, puede ser un nicaragüense, o puede ser un estadounidense, puede ser un francés, un alemán, un inglés, un italiano, lo que quieran ustedes. Un ruso, un chino, un iraní. Todos tienen intereses en Cuba. Todos tienen intereses en Nicaragua. De un tipo o de otro. Sin lugar a dudas. Y son intereses, son gente que sabe cómo defender sus intereses. Pero de nuevo, si nosotros aceptamos esa realidad y decimos no podemos hacer nada en contra de ella, entonces estamos perdidos. Ahora,
Esos intereses existían en abril de 2018. Esos intereses no surgieron después de abril de 2018. Esos intereses existían en 2015, en 2010, en 2007. Han existido siempre. En toda la historia de Nicaragua han existido intereses de los Estados Unidos en Nicaragua, de un orden o de otro, siempre. Y Estados Unidos ha actuado en función de esos intereses y ha actuado con la fuerza cuando sus intereses estaban en juego. En Nicaragua, como ustedes saben mejor que yo. Entonces, decir que no se puede hacer nada, eso nunca, porque eso es regalarle la victoria a la dictadura. La dictadura estaría feliz con esa tesis. Los intereses son demasiado grandes, demasiado poderosos y nosotros, pobrecitos, no podemos hacer nada. Digo que esos intereses existían antes de abril de 2018. ¿Y quién de esos intereses aquí en Estados Unidos, que tienen intereses en Cuba, en Nicaragua, perdón, y quién en Nicaragua, de los grandes intereses en Nicaragua, vio venir la revolución cívica de abril de 2018? ¿Quién? Si usted conoce a alguien, dígame quién fue. Yo no conozco a nadie, ni aquí en Estados Unidos, ni en Nicaragua, que haya dicho, cuidado, que aquí lo que viene es una rebelión cívica. Aquí vamos a ver en las calles 1 millón de nicaragüenses protestando que se vayan. Eso no lo vio venir nadie. No lo vio venir el dictador, pero no lo vio venir Estados Unidos. No lo vio venir el Departamento de Estado, donde tienen grandes expertos en América Latina. Gente inteligente, gente capaz. No lo vieron venir. Y así como no vieron venir esa rebelión cívica que por poco se carga a la dictadura, tampoco van a venir la que venga después, tampoco van a ver venir la que llegue después. Así que darse por vencido, nunca. Yo llevo 65 años de dictadura en mi país y tengo más años de lo que quiero contar aquí ahora. Y no me doy por vencido. Y esa es mi respuesta. Bravo, bravo. No hay que darnos por vencidos. Sí, son las opiniones personales de las personas, pero sí, porque no, todavía no, mientras tengamos vida, no nos podemos dar por vencidos, definitivamente. Cielo, tenías levantada la mano y después voy a hacer el último comentario con el doctor Bell y para ir concluyendo y cerrando el espacio. Adelante, Cielo, y después continúo con mi comentario y pregunta para el doctor Bell. Sí, muchas gracias. Y yo le voy a agradecer una opinión al respecto al doctor Bell sobre esto. Miren, sobre las sanciones, yo quiero compartir 3 cosas. La primera es que han funcionado, funcionan. La segunda es que bueno, eso es lo mismo, que han funcionado, han tenido algunos resultados. La segunda, olvidé la tercera. La segunda es que las cartas sí funcionan también, escribirle a los senadores sí funcionan. Esa era la segunda. Y la tercera es que la diáspora votante políticamente activa en Estados Unidos se cansa. Esa es la tercera. Nos cansamos de escribir, pensamos que no funciona, pensamos que que no leen, somos inconsistentes, dejamos de hacerlo, que la oposición no formal ya pactó las sanciones. Ok, pero la oposición, la mayoría, recién venido, la mayoría es con un parol, sin un estatus, no es políticamente votante. Entonces la oposición puede negociar lo que quiera, si es que eso es cierto. Pero los votantes y a quienes se debe, mi político, mi representante es a mí. Y si voy y le pongo a 1000 nicaragüenses en su oficina, él va a tener la presión. Si vamos y le ponemos 100, 200, 300 cartas
Claro. Cada viernes eso va a ser la presión. Entonces, ese tercer aspecto también es característica de las sanciones. Nosotros los nicaragüenses nos cansamos, nos ocupamos del día a día, nos desanimamos. En algún momento le hemos dejado la voz cantante a una oposición que ni sabemos si existe o no existe. Pero sí funciona y los logros los podemos enumerar a montones. También quiero compartirles que en algún momento yo por lo menos platiqué con un grupo de nicaragüenses en New York que estuvo trabajando, y estoy hablando nicaragüenses diáspora, un año completitito a puerta cerrada trabajando en la construcción de la ley Renacer con los Stafford. Y la condición para estar trabajando en la documentación era sigilo. Ni siquiera más nicaragüenses, ni siquiera de la área, ni siquiera nicaragüenses de adentro, porque quien iba a anunciar la ley era el dueño y patrocinador de la ley. Entonces, esa gente era diáspora, con mucho tiempo de estar aquí, documentando y haciendo un trabajo grandísimo para la creación de la ley Renacer por un año, que alguna de esa gente se conoció hasta que divulgaron la ley. Entonces, las sanciones sí funcionan. Nosotros los nicaragüenses hemos luchado contra pandemia y contra muchos otros acontecimientos mundiales. Pasa que pues no, estamos cansados. Estamos cansados, y historias de resiliencia y de ánimo nos sirven y nos recuerdan que nosotros podemos seguir, que tenemos que seguir, que no nos tenemos que rendir. Y pues yo quisiera un tanto su comentario sobre eso. El político se siente comprometido. Si vos en el correo le decís, yo soy votante, estoy en tal distrito, tengo 5 miembros en mi familia que voten también, pero necesitamos que usted tal y tal y tal cosa, se siente comprometido y te atiende aunque no quiera atenderte. Así funciona la política en Estados Unidos. Completamente de acuerdo con usted. La política aquí en Estados Unidos la definió un viejo y gran político hace muchos años, un político de enorme experiencia, y dijo esta frase muy sencilla: all politics is local. ¿Y qué quería decir con eso? Obviamente hay política a nivel nacional, hay política exterior. Él quería decir, la acción política nace en cada localidad. Por eso nosotros vemos en Estados Unidos lo que no vimos nunca en mi país, nosotros los cubanos. Yo alcancé a graduarme de Derecho en mi país, así que por lo menos tuve un tiempo corto, pero tuve un tiempo que pude observar el mundo real. Ya no era más estudiante, ya era abogado en ejercicio, pude observar el mundo real. Nosotros nunca tuvimos la experiencia que he visto yo aquí en Estados Unidos de ciudadanos preocupados por los grandes problemas de la patria. Me refiero ahora, estaba en Cuba. Nunca vi que estuvieran preocupados esos ciudadanos por hablar con el representante local, con el concejal, como le llamábamos nosotros a los funcionarios municipales, con el aspirante a concejal, para decirle lo que acaba de decir mi cielo. Mira, viejo, en mi casa somos 7, y de los 7, 3 tenemos votos. Y venimos aquí a hablar contigo porque necesitamos arreglar el problema un problema local, el problema de la alcantarilla que no funciona en la esquina tal. Y eso lo puedes arreglar tú. Cuando llegues al cargo, vas a llegar con el voto nuestro, pero vas a arreglarnos este problema, porque esto no puede seguir así. Esto no puede seguir gobierno tras gobierno. Esa experiencia no la tuvimos nosotros. Esa experiencia la ve usted en Estados Unidos.
Usted ve en Estados Unidos la gente haciendo política a nivel de las juntas escolares. Se dan cuenta que en el colegio público donde van sus hijos hay que participar en la school board, hay que participar en la junta escolar de ese colegio. Porque si usted no lo hace, porque eso es peccata minuta, eso es poca cosa para usted está en los grandes problemas, usted está en la macroeconomía, usted está en la política exterior y descuida eso, resulta que un día se va a encontrar con que la Junta Escolar está tomando medidas que no le gustan a usted con respecto a sus hijos que están en ese colegio. Por eso aquí la gente se preocupa de hacer política hasta ese nivel. Y por supuesto con el representante local, y lo van a ver, y eso que dice mi cielo, lo he visto hacer yo aquí recientemente y lo he visto hacer a distancia por un compatriota de ustedes con mucho éxito, concretamente ahora en la reactivación de la ley NICA, porque ese compatriota de ustedes sabe hacer incidencia con los políticos y con sus políticos donde él vive, que él vive en Miami, y sabe manejar eso. Entonces hay nicaragüenses que han aprendido, como dice mi cielo, hay nicaragüenses que trabajaron fuertemente en la redacción de esas leyes. Y mientras menos se sepa su nombre, mejor. Y mientras haya nicaragüenses capaces de guardar la discreción necesaria, mejor. Y dejar que sea el autor de la ley, el gran político en este caso, que todos sabemos quién es, y ahora no lo vamos a mencionar porque ha caído en desgracia, pero todos sabemos quién es. Hay que dejarlo que él proclame el triunfo de su medida. No importa que uno ayude. Muchas veces uno tiene que ayudar desde el anonimato, que es cuando más eficaz resulta. Mire, en algunas gestiones en las que a mí me tocó dar opinión porque me la pidieron, y yo, por cierto, no doy opiniones si no me la piden, No voy gratuitamente dando mis opiniones. No tengo yo un programa de radio donde salgo y digo lo que se me antoja decir, porque no es lo que yo hago, no es lo que me ha gustado hacer y nunca me ha gustado hacerlo. Entonces, opino cuando alguien me pide que opine sobre este tema. Si no sé, le digo, francamente no me invite porque ese tema yo no lo conozco. Si lo conozco y tengo alguna opinión, pues voy y la doy. Yo recuerdo que al principio, muy al principio de algunas acciones que se querían hacer aquí de incidencia, me preguntaron concretamente que cómo se hacía la incidencia a nivel diplomático. Y lo que yo dije fue, lo primero de todo es el anonimato. O sea, usted nicaragüense, que hablaba con una señora que aprecio muchísimo, usted nicaragüense va a hablar y va a tratar de convencer al embajador tal, pero usted nunca va a revelar que tuvo esa conversación. ¿Sabe por qué? Porque si usted logra que ese diplomático se interese por el planteamiento que usted hace y lo haga suyo, lo haga de él, de ese embajador, usted jamás puede decir que usted fue la autora de ese argumento, jamás. Porque ese embajador tiene que justificar su posición ante su canciller, ante su ministro de Relaciones Exteriores y posiblemente ante su presidente. Y le va el puesto en el asunto. Entonces, él tiene que ser el autor de la idea, no importa que usted se la dio. Y usted tiene que tener la modestia y la inteligencia para saber que tiene que callarse, que no puede andar diciendo, eso que dijo el embajador tal, se lo dije yo, se lo escribí yo. Y nosotros escribimos algunas cosas para algunos embajadores y se guardó hasta donde se pudo el anonimato. Entonces hay cosas que se pueden hacer y se parece mucho a lo que acaba de relatar mi cielo desde el anonimato. ¿Qué ocurre? Que los dirigentes del exilio, tanto los de ustedes como los nuestros, creen que están en permanente campaña electoral. Y entonces no hay gestión beneficiosa para la causa nuestra, o sea, contraria a la dictadura, sea en el país de ustedes o en el mío,
que no tenga nombre y apellido porque salta un dirigente por aquí. Ese fui yo. Ese fui yo que estuve en Bruselas, ese fui yo que estuve en Ginebra, ese fui yo que llegué a Nueva York, ese fui yo que hablé con el secretario general de Naciones Unidas. Por supuesto, no pasó del portero de Naciones Unidas, pero va a decir que el secretario general de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque quiere el crédito a los efectos de su posición política endeble y precaria en un exilio que no se pone de acuerdo. Está así de claro, muy claro, ¿verdad? Muy poco diplomático, ¿verdad? A veces hay que hablar claro para que la gente lo entienda a uno. A veces hay que dejar de lado el lenguaje diplomático. Estamos hablando aquí entre amigos, ¿no? Yo me siento entre amigos. Entonces les estoy hablando con toda claridad. No les estoy hablando con florituras diplomáticas. Eso es lo que ocurre. Que la gente para hacer incidencia tiene que sacrificar sus ambiciones personales de figurar, de que sepan lo inteligente que es, lo bien conectado que está. Porque mientras sigamos diciendo esa idea la di yo, al G7 le soplé yo al oído así, no me diga, al canciller alemán, ¿no? En que así, ahí llegamos a esos niveles, ¿verdad? O al secretario de Estado de Estados Unidos, o al canciller italiano, o al japonés, mejor todavía. No, yo hablé con el japonés. Sí, porque cuando se agotan todos los demás, ya los demás se agarraron todos los europeos. Entonces, yo hablé con el japonés, señor. Por favor. Entonces, esto hay que hacerlo en serio. Este es un trabajo en serio y es un trabajo de sacrificio. Entonces, un día, y esa es la esperanza que yo tengo, y con esto yo cierro mi comentario. No porque me quiera despedir de ustedes, sino porque tampoco se puede hablar tanto. Hay que dejar que hablen los demás. Por lo menos eso me dice mi mujer todo el tiempo. Y yo tengo que mantener la paz en el hogar. Entonces, ya sé que me van a decir que he hablado demasiado y tienen razón. Pero miren, si hay alguna esperanza, y yo la tengo, es que así como surgió la rebelión cívica de abril de 2018, que a mí no se me olvida ni un solo día, va a surgir de entre ustedes el líder o la líder, mejor todavía, que no ha surgido todavía, va a surgir. Así que no se desanimen. Dejen que los políticos hagan lo suyo y dejen que trabajen por aquí y por allá. Algunas cosas consiguen, algunas sanciones sí funcionan. Yo no critico las sanciones que se imponen. Yo lo que quiero es más sanciones y más fuertes. Eso es lo que quiero. Cuando critico el tema de sanciones es porque quiero sanciones más fuertes, más contundentes, duras y a la cabeza. No quiero sanciones cosméticas. No quiero sanciones que le prohíben a fulanito de tal venir con la familia a Disney World. No, eso no me interesa. Ese no importa que venga o que no venga. Que le moleste que no puede venir, claro que le molesta, pero eso no va a resolver el problema. Yo quiero la sanción que le apriete las tuercas a la dictadura, que le corte el flujo de dinero, como son las sanciones en serio que se han aplicado en otros países. No me digan que no se saben cuáles son. Claro que las han aplicado cuando quieren. Y cuando no quieren, no las aplican. Así que yo no critico las sanciones. Las que hay, las critico por insuficientes, no porque existan. Pero sigan los nicaragüenses trabajando, no pierdan el ánimo, no se den por vencidos y dejen que los dirigentes, que los aspirantes a líderes, que es lo que son, sigan anotándose éxitos a derecha e izquierda. Mientras ustedes siguen trabajando, busquen causas comunes, como la de las cartas, como los que me consultaban hace rato, como lo de las cartas a los congresistas, como lo de las cartas que está lanzando Luis Galeano, que empezó por el Fondo Monetario, siguió con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ahora el G7, mañana ojalá que a los 2 senadores
uno republicano y uno demócrata, dándole las gracias y de paso pidiéndole que se pongan las pilas y protestando de que el Ejecutivo no hace nada y por qué están aprobando ellos leyes para que no se las apliquen. Ellos tienen derecho a exigir la aplicación de la ley. Claro que lo tienen. Claro que lo tienen. No se olviden ni por un minuto quién es el dueño de la plata aquí. ¿Quién tiene, como dicen en inglés, the purse strings? ¿Quién tiene las alforjas con la plata? Es el Congreso, no es el Ejecutivo. Entonces, cuando ellos quieren, ellos pueden presionar al Ejecutivo. Entonces, tenemos que ponernos en serio en las campañas y eso se está empezando a ver ya. Y hay gente trabajando en serio de los nicaragüenses y hay plataformas trabajando en serio y hay grupos trabajando en serio y hay individuos por su cuenta trabajando en serio y hay gente haciendo incidencia como debe ser en la más absoluta discreción. Entonces continúen por ese camino que vamos bien. Gracias, doctor. Como decían todas nuestras amigas de la sala, siempre es una cátedra. Perdimos una media hora. Quisiera tocar el tema que le platiqué esta tarde en alas de estos mismos comentarios que usted está haciendo. Me encanta, no sé quién dijo esa expresión de que all politics is local, are local, pero esa es la base de la sociedad de los Estados Unidos. Cielo hablaba de eso, Coy también ha hablado mucho de eso, y yo también le pedí esta tarde que si podíamos hacer un comentario de la política local de la Florida. ¿Por qué? Porque de ahí salen ciertos senadores y representantes que trabajan y otros que hablan mucho de Nicaragua, pero nunca han llegado a materializar las promesas que nos dicen a los nicaragüenses. A mí no me toca ninguno de ellos en mi condado, no puedo votar por ellos, pero sí sé que en aras de, palabras dulces y cuentos y utilizan en la época de reelecciones en la que prometen un jardín de rosas para lograr los votos de simpatizantes nicaragüenses que son ciudadanos de esos distritos. Tenemos un gobernador republicano en la Florida que ha pasado leyes muy disonantes, muy anti-inmigrantes. Son leyes que han golpeado a la comunidad de la Florida. Tenemos candidatos que hablan de una manera muy grotesca de la gente de nuestras razas. Y pues y la composición de cubanos, nicaragüenses, hondureños, venezolanos en el sur de la Florida es importante. Entonces quisiera ver si usted brevemente y ligeramente, no nos vamos a meter en la política local de la Florida, pues nos dé algún comentario. Mire, mi comentario sería el siguiente. Primero, tenemos que reconocer que todos nosotros, por lo menos la gente que pensante, tenemos nuestras preferencias en materia política. Tenemos nuestra ideología, tenemos nuestras preferencias. En un tema, por ejemplo, como el de inmigración que usted acaba de mencionar, hay posiciones en favor de una mayor liberalidad en el tema de inmigración, es decir, una posición que consiste en decir este es un país rico, es un país poderoso, es un país de enorme atractivo para gentes en todas partes del mundo, tenemos que abrir las puertas, es un país que tradicionalmente se hizo en gran medida
con base en inmigración de personas que buscaban un futuro mejor que el que encontraban en su propia tierra y vinieron a Estados Unidos. Todo eso es cierto y sumamente respetable. También hay que reconocer, porque es un hecho, y no vale la pena cerrar los ojos ante los hechos, hay que reconocer los hechos. Hay personas en este país, las hay, que ven en una inmigración descontrolada una amenaza. Hay personas que lo ven como una amenaza en el plano laboral, por ejemplo. Hay personas en empleos de baja remuneración que ven con enorme preocupación que entren cientos de miles, o en este caso millones, como han entrado, de personas sin documentación de ninguna especie, que entran al mercado de trabajo desesperados por cualquier tipo de trabajo y a cualquier salario. Y esas personas que ya están trabajando en Estados Unidos y que tienen todos sus papeles en orden, no ven con simpatía una política que permita la entrada sin control de personas que no tienen documentos, que van a competir con ellos por puestos de trabajo, porque sus condiciones son tan precarias, los que vienen atravesando la frontera en condiciones tan pobres, que aceptan cualquier cosa. Entonces existen posiciones encontradas en la materia a nivel popular. Entonces todos entendemos que usted puede tener un punto de vista con respecto a eso, yo puedo tener otro, puede ser que no tengamos el mismo enfoque. Pero lo que quiero decirle con todo esto es lo siguiente. Yo le pido a los nicaragüenses que pongan primero la causa de la libertad de Nicaragua, la causa del pueblo nicaragüense que está sufriendo en Nicaragua, por encima de las preferencias que usted pueda tener, que yo pueda tener, que el otro pueda tener con respecto a cualquier partido político en este país. Porque yo soy cubano primero, porque nací en Cuba. Y le digo cuál es mi filosofía política. Yo voto por el que yo crea que va a ayudarme en lo que es mi causa fundamental, que es la libertad de mi país. A mí no me importa en qué partido milita esa persona. Quiero que sepa que nosotros, los exiliados cubanos, por tantos años que llevamos aquí, hemos tenido campeones que nos han defendido en ambos partidos, que no han tenido resultados. Bueno, se han hecho muchas cosas, pero el resultado final de sacar a la dictadura no se ha logrado. Mucho se podría hablar de eso y no lo vamos a hacer hoy, y mucho menos ya a esta hora, porque ya llevamos mucho tiempo y todos ustedes tienen que estar también un poco cansados de tanta conversación. Pero lo importante es esa mentalidad, me parece a mí, que es la que deben tener los nicaragüenses. ¿Quién razonablemente piense usted que nos puede ayudar en la causa de Nicaragua, ese se lleva mi voto. Y el que no se lo lleva. Ahora, no me gusta su política inmigratoria, o no me gusta su política económica, o no me gusta su política exterior, no me gusta lo que piensa de Ucrania, no me gusta lo que piensa de la Franja de Gaza. Eso no me importa. A mí lo que me interesa es qué es lo que piensa en Nicaragua y hasta dónde lo puedo comprometer yo. La única forma que lo vamos a comprometer es si cuando vamos a hablar con ese señor o señora, le decimos, aquí estoy yo y detrás de mí vienen 500 más que me han encargado que le transmita a usted lo siguiente: o hacemos algo con respecto a Cuba, ustedes van a decir, o hacemos algo con respecto a Nicaragua, y usted lleva la voz cantante en esto, o le garantizamos que la próxima vez que se asome por aquí, no lo vamos ni a recibir. La próxima vez que usted quiera venir al Museo de la Diáspora Cubana, le cerramos la puerta. Que es como hay que hablarle a los políticos. Porque todos están buscando nuestro voto, porque si no, no podrían continuar haciendo lo que les gusta hacer.
lo que eligieron como forma de vida, como eligieron como servicio público, como ustedes lo quieran ver. Entonces dependen de nosotros, pero tenemos que enfilar o enfocar el asunto en base a la causa que nos interesa. No, a mí me gusta más la plataforma del Partido Demócrata. A mí no me importa si a usted le gusta más, lo respeto. A mí me gusta el republicano. ¿Por qué? Porque me gusta su actitud en Ucrania. ¿Qué tiene que ver eso con el asunto de Cuba y con el asunto de Nicaragua? Yo lo que quiero saber es qué es lo que va a hacer por Cuba. Y usted tiene que saber qué es lo que va a hacer por Nicaragua. Y si no me convence, si no lo puedo forzar por la cantidad de gente por la que estoy hablando, pues entonces busquemos a otro. Pero no hagan prevalecer sus creencias personales, muy respetables por lo demás, en materia política, en materia económica, en materia de inmigración, etcétera, por encima de la causa de Nicaragua. Sean nicaragüenses primero y después pueden ser simpatizantes del partido A o B o C. Qué difícil la tarea, doctor. Qué difícil la tarea, porque hay unos políticos que son tan que no se soportan ni siquiera escucharlos. Recordemos que como dice usted, me encanta la palabra que all politics are local, pero sí es cierto que debemos de mantener el factor de single voter o voters, single issue voters, o sea, vamos a votar por lo que nos interesa a nosotros y nuestra familia. Doctor Bell, muchísimas gracias. Fue extensa la parte que ha estado con nosotros. Se lo agradecemos muchísimo que nos haya dedicado tanto tiempo. Ya es noche para nosotros también, para usted y para mí. Le agradecemos la presencia de las personas que estuvieron con nosotros. Les invitamos, si no escucharon el comienzo de este podcast, que nos escuchen por diferido en Twitter. Lo vamos a ver en Twitter, en YouTube y en Spotify, que vamos a lanzar la plataforma. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho que nos haya regalado su tiempo, la generosidad de su conocimiento y de su persona. Le queremos mucho, cuídese mucho, también nosotros nos vamos a cuidar. Y buenas noches, doctor Bell. Buenas noches y que viva Nicaragua libre, amigos. Que viva. Que viva.